En el colectivo, que en la estructura de este espacio habitualmente realizamos después del policomentario, después de la apertura que hace Ricardo Nieves, intenté con una pregunta que se abordara la forma en que dejó el cambio la estructura partidaria nacional. Pero el debate se derivó hacia otro aspecto de la vida política e institucional. Y yo quisiera rescatar esa pregunta para mi comentario. ¿Cómo queda el sistema partidario dominicano? Lo primero es que como los partidos mayoritarios, casi en su totalidad, solo con algunas excepciones, habían entrado en una forma de interacción con el poder que implicaba que todos buscaran una, en el lenguaje llano, una teta en el poder, en el Estado, para alimentarse de privilegios construidos por el Partido de la Liberación Dominicana a partir del interés lógico partidario de construir mayorías. Pero en el caso dominicano se construían las mayorías con recursos del Estado otorgados como privilegio a pequeñas organizaciones políticas. Eso quedó destruido con el cambio, porque ellos estaban del lado del poder y al ser derrotados por la ola que se tragó a todo el mundo y de la que se benefició el licenciado Luis Abinader, pues quedaron fuera. Se modificó ese esquema partidario de construcción de mayoría a partir de privilegios de Estado, no a partir de identidades en propósito, no a partir de identidades ideológicas, sino a partir de la distribución de privilegios desde el Estado. Ese fue el primer impacto. El segundo impacto fue que Luis Abinader tuvo que inaugurar un gobierno no partidario. Y su perfil fue, como he dicho desde el principio, un gobierno esencialmente empresarial, que se apoyó en la sociedad civil para darle respuesta a las ansiedades que se producían en ese ámbito, en el ámbito de la sociedad civil y en el ámbito de la clase media. ¿Y cuáles eran las ansiedades fundamentales que se producían ahí? Bueno, la necesidad de que se diera respuesta a la indignación social frente a la corrupción y al desmadre institucional que había propiciado el Partido de la Liberación Dominicana durante los 16 años de gobierno continuo. Ahí surge, y como producto de un estudio, el Ministerio Público Independiente y contrataciones públicas activas y en manos de alguien que estuviera ligado a una práctica de reclamo de transparencia. Y eso pone a los partidos políticos tuche sin sacar rayita. ¿Por qué? Porque los partidos políticos habían propiciado la construcción de una cultura de corrupción generalizada y de ellos no estaba excluido el propio partido de gobierno. Por tanto, Luis Abinader, que se casó con la construcción de un Ministerio Público Independiente, que se casó con la transparencia, tuvo que alejarse del Partido Revolucionario Moderno y darle perfil personal a su gobierno. Eso debilitó al propio Partido Revolucionario Moderno, que se mantiene en rencilla permanente con su propio presidente, aunque naturalmente por lo bajo, con algunas expresiones estridentes como la de Ramón Albuquerque y otra gente, pero basta un ejemplo sencillo. Josefa Castillo estuvo en el exterior en estos días, en la ejecución de un plan del PRM de
entrar en contacto con la base de la organización para tratar de bajar las animosidades que se definen de ella hacia el gobierno por el tema de los empleos y tratar de modificar el foco. Y en vez de que la militancia del PRM esté consumiendo disgustos, tratar de que consuma los éxitos que puede presentar el gobierno en su primer año de gestión. Pero en esa visita de Josefa Castillo no se permitieron preguntas y lo que hubo fue una respuesta de irritación mayor de la gente que estaba ahí, porque llegaron a plantear que lo que se estaba definiendo en la relación de la dirección del PRM y la militancia era una dictadura. Ese es el cuadro que presentan los partidos políticos, adicionado por lo siguiente. Luis Abinader ha disfrutado durante todo este año de cero oposición política. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista o el PRD, lo que queda del PRD, o cualquier otra formación política, primero, ninguna tiene una posición sobre el combate a la corrupción. Por tanto, le quedó la cancha sola a Luis Abinader y al gobierno. No tienen, el único que tiene una posición sobre el combate a la corrupción es el gobierno. El PLD no tiene una posición sobre el combate a la corrupción. La Fuerza del Pueblo no tiene una posición sobre el combate a la corrupción. El Partido Reformista no tiene una posición sobre el combate a la corrupción. El PRD mucho menos. Y el PRM tampoco tiene posición frente al combate a la corrupción. Ninguna posición. Pero tienen una posición sobre el levantamiento del sistema educativo. Ninguno, solamente el gobierno tiene una posición. El PLD tiene a su corriente magisterial ahí, boicoteando la restauración del sistema educativo. No tienen una posición pública sobre el sistema educativo y sobre el levantamiento del sistema educativo. Por lo tanto, el gobierno está solo, no tiene ninguna posición de los partidos políticos, pero ningún otro tiene posición. No tienen una posición sobre la infraestructura. Bueno, por eso Macarrulla está haciendo lo que le da la gana ahí, manipulando todo eso con Sigmund Freud. Porque la oposición no tiene posición sobre la construcción de infraestructura, está solo el gobierno sobre eso. Miren, ¿cuál es la posición de la oposición sobre el sistema de salud? Ninguna. Sobre la seguridad social, mira, ahora mismo la ansiedad más intensa que afecta a la sociedad dominicana después de la corrupción es el sistema de seguridad social. No hay un partido que tenga una posición sobre eso. Dejaron a sus legisladores en el 20, todos lo dejaron, que se le vendieran a la AFP, que se le vendieran para hacer una modificación fraudulenta. La 1320 fue un fraude. Ningún partido tiene una posición sobre eso, ni siquiera el partido de gobierno. Ninguno tiene una posición sobre. La sociedad está sola, está desguarnecida. Ningún partido se vincula a los intereses ni a las ansiedades que afectan ahora mismo a la sociedad. ¿Cuál es la posición del PLD sobre la ley de extinción de dominio? ¿Cuál es la posición del PRM sobre la ley de extinción de dominio? ¿Cuál es la posición del Partido Reformista sobre la ley de extinción de dominio? Ninguno tiene posición sobre la ley de extinción de dominio. Los partidos políticos son una vergüenza nacional. Oye, ¿cuál es la posición que tienen los partidos sobre las relaciones con Haití? ¿Cuál es el proyecto que tiene algún partido sobre lo que hay que hacer con Haití, sobre la política que debe construir este gobierno sobre Haití? Ninguno tiene una posición. Ninguno. Que me diga alguno cuál es la posición que tiene el PLD sobre el relanzamiento del turismo. ¿Cuál es la posición que tiene la Fuerza del Pueblo sobre el relanzamiento del turismo? ¿Qué es el espacio económico más importante para la sociedad dominicana? Está solito el gobierno. No tiene ni siquiera alguien que le
modifique una coma al plan, que lo han hecho muy bien el presidente Luis Abinader y David Collado. Lo han hecho muy bien en el ámbito turístico. No tienen posición los partidos políticos, porque la única posición que tenían era cómo alimentarse de los privilegios. El único que tiene una posición sobre la seguridad ciudadana aquí es el gobierno y Chu Vázquez. No tienen posición, ningún partido político ha planteado nada sobre la seguridad ciudadana, sobre el plan de seguridad ciudadana del gobierno. Ninguno tiene posición. No existen en términos de planteamientos públicos los partidos políticos en República Dominicana. ¿Cuál es la posición que tiene el PLD sobre el transporte público de pasajeros, que es un caos en República Dominicana? ¿Cuál es la posición sobre el desarrollo del aparato productivo para tratar de regularizar la mano de obra y formalizar la economía? Los empresarios andan por ahí con una propuesta para precarizar más el trabajo, para precarizar más la mano de obra, dejar de manera más desguarnecida al trabajador. Pero los partidos políticos no tienen posición sobre eso. Aquí los partidos políticos, el cambio lo ha convertido en cacarones vacíos, en refugio de aventureros y aprovechados, que lo único que procuren es algún beneficio personal que le permita ascender en la escalera social y procurar acumular fortunas muchas veces impúdicas. La verdad es que el cambio ha traído cosas buenas y ya le he mencionado, no tengo que estar lambisconeando ni haciendo propaganda porque ese no es mi papel. Pero también ha traído la puesta en relieve de las carencias en términos de inteligencia para proponer rumbo para la sociedad y en términos de compromiso ético con la sociedad que afecta a los partidos políticos nacionales.